Los misterios sin resolver, enigmáticos y fascinantes, han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde antiguas leyendas hasta fenómenos inexplicables en el mundo moderno, estas incógnitas despiertan en el ser humano un cóctel de emociones y sensaciones intrigantes. La naturaleza humana se siente atraída por lo desconocido, y es precisamente la imposibilidad de hallar respuestas claras a lo que convierte a estos enigmas en una fuente inagotable de curiosidad, miedo, asombro y en ocasiones obsesión. En esta exploración de lo inexplicable, adentrarse en los territorios desconocidos de lo misterioso nos lleva a confrontar nuestros límites, cuestionar nuestras creencias y descubrir que hay fenómenos que desafían nuestra comprensión racional. Muchas gracias por escuchar este video. Si es primera vez que te encuentras por acá, te invito a que te suscribas, y si ya eres parte de esta casa, te invito a que me ayudes dejando tu like y comentando acerca de este video. Abróchense los cinturones para descender a lo más oscuro del océano. Bienvenidos, esto es El Iceberg de Misterios sin Resolver. Nivel 1. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo escaleno, situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en Estados Unidos. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie aproximadamente de 1 millón de kilómetros cuadrados. Una región del Océano Atlántico donde numerosas embarcaciones y aviones han desaparecido sin dejar rastro, aunque se han propuesto varias teorías como fenómenos magnéticos o actividad extraterrestre. La verdadera explicación sigue siendo desconocida. En 1974, 11 años después de la creación del término Triángulo de las Bermudas, el pretendido misterio se convirtió en un verdadero mito gracias a Charles Berlitz, escritor neoyorquino sobre temas paranormales, que publicó el superventas El Triángulo de las Bermudas, donde tomó gran parte de los relatos de Gaddis y recopiló otros datos y casos de desapariciones, por lo general presentados de manera imprecisa, en ocasiones exagerados y con datos inventados. El Triángulo de las Bermudas ha recibido el crédito de muchas desapariciones que ocurrieron muy lejos de sus límites oficiales. A la fecha, unas 50 naves y 20 aviones se han perdido en esa área particular del Océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, otras no pueden serlo, y el tema continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines. En 2014, un avión desapareció en ruta desde Kuala Lumpur a Pekín, con 239 personas a bordo. Aunque se realizaron búsquedas exhaustivas, los restos del avión y la razón de su desaparición siguen siendo desconocidos. Desde el momento en que se perdió contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia, así como una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación. En julio de 2015 fueron hallados algunos restos en la costa de la isla Reunión, al este de Madagascar, los cuales fueron inicialmente vinculados al caso. El 5 de agosto de 2015, el primer ministro malasio confirmó que el flaperón encontrado en esa isla pertenece al vuelo MH370. Medio año más tarde, en febrero de 2016, fueron hallados restos en las costas de Mozambique. El ministro de Transportes del gobierno australiano, Darren Chester, ha dicho que las piezas encontradas en Mozambique pertenecen en casi total seguridad al avión de Malaysia Airlines desaparecido. El gobierno de Australia confirmó a principios de marzo de 2016 el traslado al país de una pieza de metal hallada en una playa de Mozambique y que encajaría con un Boeing 777. Los análisis realizados por expertos australianos indican además que el lugar del hallazgo es compatible con los modelos de las corrientes oceánicas, según añade el comunicado. Estas averiguaciones demostrarían que la gran búsqueda del avión de aguas profundas en el sur del Océano Índico, dirigida por Australia, se centraba en un lugar correcto. Chester ha indicado que las operaciones de búsqueda siguen en marcha. Tras más de 3 años desde la desaparición del avión, el informe final considera socialmente inaceptable que hoy en día un avión comercial pueda desvanecerse y que el mundo no sepa qué fue de él y de las personas que iban a bordo. Finalmente, el 17 de enero de 2017 se suspendió la búsqueda, pero se dejó abierta la posibilidad de reiniciarla si se encontraban nuevas piezas. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca y geóglifos de Pampas de Jumana son antiguos geóglifos que se encuentran en las Pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica, en Perú.
fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la UNESCO ha inscrito las líneas y geóglifos de Nazca y de Pampas de Jumana como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, en los últimos años han sufrido graves daños por la construcción de la carretera panamericana y las rodadas de todoterrenos. Las líneas de Nazca fueron encontradas en 1927 originalmente. No fue hasta la década de 1990 que consiguieron la categoría de Patrimonio de la Humanidad, ya que las líneas plantean uno de los mayores enigmas de la arqueología debido a su número, naturaleza, tamaño y continuidad. En total, el sitio se extiende a lo largo de 450 kilómetros cuadrados. Durante décadas, se ha especulado sobre la intención original de estos trazos ancestrales. Algunos arqueólogos piensan que fueron carreteras antiguas, otros sugieren que podrían ser complejos sistemas de riego. También se ha propuesto que sean imágenes sagradas, para que los dioses las admiraran desde las alturas. El monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, comúnmente llamado Nessie, es el nombre de un animal legendario que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia, junto con Pie Grande y Yeti. Nessie es quizá el misterio más popular y más difundido de la criptozoología. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que la existencia de una criatura como la descrita por los testigos es altamente improbable. Algunos argumentan que la historia de los avistamientos del monstruo en el lago son evidencia circunstancial que afirma la existencia de esta criatura. Incluso, muchos han señalado que existen pruebas que apoyan la existencia del monstruo del lago Ness. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas pruebas han sido descartadas. Si la criatura extraña vive realmente en el lago, el monstruo del lago Ness tiene cierta significación para la economía local. Docenas de hoteles, operadores de tours en bote y comerciantes de baratijas relacionados con el fenómeno deben la parte de su sustento a este monstruo, aunque la gente también visita el lago por muchas otras razones diferentes a la de ver al monstruo. Por lo tanto, es probable que la leyenda perdure mucho tiempo. Amelia Earhart es la desaparición más famosa quizás de la historia de la aviación. En 1932, la aviadora saltó a la fama como la primera mujer piloto en volar sola, sin escalas, a través del Atlántico. Como la revista Time informa, el logro monumental catapultó su carrera y le hizo ganar dinero, como escritora y conferencista, e incluso diseñó su propia línea de ropa para mujeres. Incluso sus trucos publicitarios eran oro puro y ganó el equivalente a día de hoy de unos $185,000. Para convertirse en la primera persona en volar desde la isla de Hawái a los Estados Unidos, en el territorio continental. Todo salió mal. Cuando intentó su truco más grande hasta el momento, convertirse en la primera persona en volar el mundo, desafortunadamente, ella nunca regresó. Earhart y su navegante Fred Noonan comenzaron el viaje el 1 de junio de 1937 y al día siguiente no estaban por ningún lado. De acuerdo con ABC News, lo último que alguien escuchó fue que se estaban quedando sin combustible y no podía ver su pista de aterrizaje. Según informes de la revista Time, se produjo una misión caótica de búsqueda y rescate, con la Marina de los Estados Unidos acumulando $250,000 en costos al final de la búsqueda. Earhart nunca fue localizada y en enero de 1939 fue declarada muerta. Las hipótesis son muy variadas, pero hay quienes creen que Amelia era espía y fue capturada por los japoneses. Nivel 2. El origen del Stonehenge. Cuando oímos la palabra Stonehenge, acude a nuestra mente la imagen de un círculo pétreo que se alza, solitario, sobre la verde hierba de una llanura de Gran Bretaña. Este venerable monumento es la estructura megalítica más famosa del mundo, pero lo cierto es que sabemos poco sobre quienes la levantaron y la función que cumplió. Situado en la planicie de Salisbury, en el condado de Wiltshire, a unos 130 kilómetros al oeste de Londres, se estima que su construcción se desarrolló a lo largo de unas 80 generaciones durante unos 1600 años. Hoy sabemos que Stonehenge surgió a finales del Neolítico, hacia el año 3100 a.C.,
Durante este período de la historia se produjo el paso de las bandas nómadas, cazadores-recolectores, a las sociedades agrícolas, sedentarias y que dependían de cultivos y animales domésticos. Esa época se asocia con el nacimiento de nuevas prácticas religiosas centradas en monumentos de carácter permanente, hecho relacionado con el asentamiento de las comunidades humanas en un territorio concreto. De estos rituales son testimonio los monumentos megalíticos presentes en Gran Bretaña, Irlanda y la costa atlántica de Europa continental. Los moais de la isla de Pascua. Un moai es una estatua monolítica humanoide típica de la isla polinesia de Rapa Nui. Los moais son el principal atractivo turístico de la isla y una representación de los antepasados de los habitantes nativos de la isla, los Rapa Nui. El enigma de la construcción de los colosos de piedra en la isla se mantuvo por largo tiempo. De hecho, no fue hasta principios del siglo XX cuando se investigó a fondo la cuestión. La aportación decisiva vino de la británica Catherine Routledge, una de las primeras mujeres que se licenció en arqueología en Oxford. Especialista en sociedades del África Negra, en 1910 ella y su marido, William Routledge, decidieron organizar una expedición científica a la isla de Pascua. Hoy sabemos que fueron navegantes polinesios quienes colonizaron la isla de Pascua hacia el año 500 después de Cristo. Desde 1000 a 1500, la isla vivió una época de prosperidad en la que se erigieron grandes altares con sus enormes estatuas. Estas representaban a los espíritus de los antepasados y ante ellas los nativos celebraban ritos y ceremonias. A su alrededor se alzaban las casas colectivas, de planta oval, con muros de piedra y cubiertas de madera y materias vegetales. Pero entre 1500 y 1722, los clanes de la isla se enfrentaron y los jefes rivalizaron para construir moais cada vez mayores. El enorme gasto de piedra y madera causó un colapso ecológico en la isla. Así, el culto a los antepasados acabó y una nueva casta guerrera tomó el poder. Los Ahu fueron abandonados y los moais derribados. Fue esta ciudad empobrecida y en crisis la que hallaron los primeros europeos que llegaron a la isla de Pascua. La Sábana Santa de Turín. El sudario de Turín, también conocido como la síndone, la sábana santa o el santo sudario, es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que representa marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. El sudario mide 436 centímetros por 113 centímetros. Se custodia en Turín, en la capilla de la Sábana Santa, construida expresamente para ese fin a finales del siglo XVII. Los orígenes del sudario y su figura son objeto de debate entre científicos, teólogos, historiadores e investigadores. Algunos sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro, y que el rostro que aparece es el suyo. La Iglesia Católica no ha manifestado oficialmente su aceptación o rechazo hacia el sudario, pero en 1958 el Papa Pío XII autorizó la imagen en relación con la devoción católica hacia la Santa Faz de Jesús. Se puede considerar que la utilización de nuevas tecnologías en el estudio del sudario comienza en 1898, cuando un fotógrafo aficionado, Secondo Pia, observó que en los negativos de las tomas que había realizado se podía ver con más nitidez la imagen del cuerpo. En 1988, la Santa Sede autorizó la datación por carbono 14 de la sábana, que se realizó en 3 laboratorios diferentes, y los 3 laboratorios dataron la tela entre los siglos XIII y XIV. Sin embargo, en varias ocasiones se denunció que esta prueba no se llevó a cabo de forma correcta. El vuelo 19. Uno de los incidentes más conocidos y probablemente el más famoso sobre el Triángulo de las Bermudas es acerca de la pérdida de un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos durante un vuelo de entrenamiento que salió de Fort Lauderdale, en Florida, el 5 de diciembre de 1945. De acuerdo con el libro de Charles Berlitz, una escuadrilla de aviones navales desapareció sin dejar rastros después de informar varios efectos visuales extraños. Un hidroavión de rescate PBM Mariner también desapareció durante la búsqueda de la escuadrilla. Según Berlitz, los restos del TBM Avenger debieron ser encontrados al día siguiente considerando que los restos flotarían y que había un mar tranquilo con cielo despejado. Añade que el informe del accidente de la Marina lo atribuyó a causas o razones desconocidas. Mientras que algunos hechos de la versión Berlitz son exactos, el autor omite hechos importantes y tergiversa otros. La descripción de un experimentado escuadrón de aviadores de combate perdiéndose en una tarde soleada es falsa. En cuanto a las condiciones atmosféricas del día, el momento al recibirse la última transmisión, el tiempo estaba desmejorando y se avecinaba una tormenta. La explicación más probable del suceso es que el jefe de la escuadrilla se desorientó. Habría creído incorrectamente que estaban lejos del sureste de los Cayos de Florida, y en consecuencia habría girado bruscamente hacia la derecha, creyendo que encontraría tierra. En cambio, se encontraban exactamente donde debían estar, más allá de las Bahamas,
por lo cual, al girar a la derecha, se internaron en mar abierto hasta caer, faltos de combustible. Esto explica por qué los aviadores todavía no fueron encontrados, ya que muy pocas búsquedas se han concentrado en las inmensas áreas abiertas del océano, y se trata de restos que no flotan. En 1991, los restos de otros 5 Avengers fueron descubiertos frente a las costas de Florida, pero los números de serie del motor revelaron que no eran del vuelo 19. Más tarde, se supo que eran aviones obsoletos que fueron hundidos adrede. El Santo Grial. El Santo Grial es un objeto de leyenda asociado con Jesucristo y la Última Cena. A lo largo de sus siglos de existencia, ha habido muchas teorías y búsquedas para descubrir su ubicación y autenticidad, pero su verdadero paradero sigue siendo desconocido. Durante años, los cazadores del Grial han especulado con que la reliquia más importante de la cristiandad podría ser uno de los cálices que se encuentran en iglesias y museos de todo el mundo. Hay varios candidatos, en particular 2 destacan sobre el resto. En primer lugar, el Santo Cáliz, conservado en un relicario espectacular en la Catedral de Valencia. La propia web del templo afirma, tanto por los datos arqueológicos como por el testimonio de la tradición y los documentos que se poseen, es completamente verosímil que este hermoso vaso estuviera en las manos del Señor en la víspera de su pasión. El otro pretendiente es el Sacro Patino, el orgullo de la Catedral de Génova. Este cuenco hexagonal de color verde brillante, tradicionalmente se creía tallado de esmeralda, fue considerado durante un tiempo el verdadero Grial, y hay hoy quienes estiman que más bien se trata de una copia del mismo. Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos apócrifos mencionan en ningún momento al Santo Grial. Nivel 3. La muerte de John F. Kennedy. El asesinato de John F. Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, tuvo lugar el viernes 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Existen varias teorías de conspiración sobre el asesinato de John Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Estas teorías se crearon poco tiempo después de la muerte de Kennedy y han continuado surgiendo desde entonces. Cuando se intenta profundizar sobre este tema, aparece como gran obstáculo la enorme cantidad de información que hay disponible. Muchas de estas teorías proponen una conspiración que envolvería a organizaciones tales como el Sistema de Reserva Federal, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, la KGB, la mafia, al director de la Oficina Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, al vicepresidente Lyndon Johnson y Richard Nixon, incluyendo intereses del ejército y del gobierno de Estados Unidos, así como también de organizaciones masónicas. Una teoría menciona la emisión de alrededor de $4.000 millones con respaldo plata y posteriormente de oro, para quitarle el monopolio a la Reserva Federal privada, Rockefeller y la Casa Morgan, de capitales extranjeros de la familia Rothschild. Algunos de los 12 bancos tienen sedes en Londres o en paraísos fiscales. También el retiro de las tropas de Vietnam afectaría a los intereses de esos bancos. La cabeza de la organización llamada Reserva Federal era la familia Rothschild, que a su vez organizó un monopolio mundial de bancos federales en los principales países del mundo. Tanto Rockefeller como Morgan se constituyen en testaferros de un gran imperio único. La tercera vez que Rothschild ganaba la asignación bajo presión de este derecho a emitir la moneda de Estados Unidos, como lo hacía en Francia e Inglaterra. Por ejemplo, 2 expresidentes habían sido asesinados justo después de haber confrontado a la familia Rothschild para negarle la emisión de la moneda de Estados Unidos, tratando con ello de impedir el absoluto control de la economía nacional. Su asesinato ha generado numerosas teorías de conspiración y preguntas sin respuestas sobre los eventos que rodearon su muerte. El asesinato de Jack el Destripador. Jack el Destripador, en inglés Jack the Ripper, es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, la investigación policial resultó ineficaz en el esclarecimiento de la identidad del asesino serial y fue objeto de burla y polémica por parte de la prensa. Esto derivó en el establecimiento de un comité ciudadano encargado de patrullar las calles de Whitechapel, identificar los posibles sospechosos e investigar por su cuenta los asesinatos. Aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía, prensa y autores para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, profesión u ocupación y salud mental del homicida. El mito de Jack el Destripador ha sido el concepto central de varias obras literarias, artísticas y cinematográficas que, por lo general,
Combinan hechos reales con elementos ficticios y de terror, ayudando a consolidar una alegoría en torno al homicida que prevalece en la época contemporánea. La muerte de Tupac Shakur. El asesinato de Tupac Shakur fue un crimen cometido el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas, Nevada. La víctima, el rapero Tupac Shakur, profesionalmente conocido como Tupac, fue asesinado en un crimen actualmente sin resolver. Tupac tenía 25 años cuando murió tiroteado. El ataque se produjo a las 23:15 horas, cuando el vehículo en el que viajaba se detuvo en un semáforo al este de Flamingo Road y Cobalt Lane. Shakur recibió 4 disparos. Tupac murió a causa de las heridas 6 días después. Durante años se ha especulado con la posibilidad de que Tupac siga con vida y oculto en alguna parte. El cineasta Rick Boss sostiene en el documental Tupac: The Great Escape from UMC que el rapero sabía de antemano que iban a atentar contra él la noche del 7 de septiembre. Según Boss, Shakur preparó un plan, el cual implicó colocar en el BMW a un doble, quien no sabría que acabaría muriendo. Posteriormente, habría huido del hospital en un avión privado rumbo a Nuevo México, donde estaría viviendo bajo la protección de una tribu de navajos, en una zona a la que el FBI no tiene permitido el acceso. Según otra versión, el rapero simplemente habría querido fingir su muerte para llevar una vida normal y anónima. La desaparición de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa fue un sindicalista estadounidense. Desde temprana edad fue un activista sindical y se convirtió en una gran importante figura regional con la Hermandad Internacional de Camioneros, con alrededor de 25 años. Hoffa se involucró con el crimen organizado desde los primeros años de su trabajo como camionero, y esta conexión continuó hasta su desaparición en 1975. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos en los años 50 y 60. Es conocido en la cultura popular como uno de los mayores enemigos de los Kennedy. Una teoría aborda que fue uno de los implicados en el asesinato de John Kennedy, cosa no menor. Sin embargo, no ha habido pruebas que apunten a eso. Fue condenado por manipulación de jurado, intento de soborno y fraude en 1964, en 2 juicios separados. Fue encarcelado en 1967 y condenado a 13 años. Hoffa desapareció a fines de julio de 1975 y fue declarado legalmente muerto en 1982. En la actualidad se sigue especulando sobre su paradero. La expedición del Paso Dyatlov. En 1959, 9 excursionistas rusos murieron de manera misteriosa en el Paso Dyatlov, en los montes Urales del norte. Sus cuerpos fueron encontrados en condiciones muy extrañas, con signos de fuerza extrema, con huesos rotos, pero sin lesiones externas visibles. La tienda en la que se alojaban fue encontrada rasgada desde dentro. Se ha especulado sobre las posibles causas que van desde avalancha hasta encuentros con criaturas desconocidas. El incidente del Paso Dyatlov sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en Rusia. Nivel 4. Construcción de las pirámides de Egipto. Estas pirámides albergan uno de los grandes misterios sin resolver de nuestra era. Algunos datos curiosos de estas son: las pirámides de Egipto son estructuras masivas y complejas, especialmente teniendo en cuenta la época en que se construyeron. Aunque se han propuesto varias teorías sobre cómo pudieron haber sido construidas, no existe un consenso definitivo sobre la técnica exacta utilizada. A pesar de que los antiguos egipcios eran conocidos por sus estructuras jeroglíficas, no hay registros detallados de cómo se construyeron las pirámides. Los registros históricos de la época a menudo se centran en la figura del faraón y sus logros, en lugar de los detalles técnicos de la construcción. La construcción de las pirámides requirió una enorme cantidad de trabajadores, y es difícil imaginar cómo una civilización antigua pudo organizar y mantener tal fuerza laboral para llevar a cabo una empresa tan monumental. Las pirámides están alineadas con una precisión asombrosa con respecto a los puntos cardinales, lo que plantea preguntas sobre cómo los antiguos egipcios pudieron lograr esta precisión sin la tecnología moderna. Algunas de las piedras utilizadas en las pirámides pesan varias toneladas, y se desconoce cómo los antiguos egipcios las transportaron, desde las canteras hasta los lugares de construcción, y la elevaron hasta las alturas requeridas. Debido a estas incógnitas, se han planteado diversas teorías y especulaciones, algunas más plausibles que otras, sobre cómo se construyeron las pirámides. Algunas de las teorías más comunes incluyen el uso de rampas para elevar los bloques de piedra, sistemas de contrapeso y una gran fuerza laboral organizada por el Estado. La enigmática naturaleza de estas estructuras ha contribuido a su atractivo y ha inspirado numerosas teorías y leyendas a lo largo de la historia. El origen de las esferas de piedra de Costa Rica. Las esferas de piedra de Costa Rica
Son un grupo de más de 500 petroesferas precolombinas de la cultura del Diquis, ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica, en la llanura aluvial del delta del Diquis. Como conjunto, las esferas se consideran únicas en el mundo por su número, tamaño, perfección, formación de esquemas organizados y abstracción ajena a modelos naturales. Su gran valor radica en que se hicieron bajo condiciones tecnológicas y sociales consideradas muy difíciles en la actualidad. Se le ha atribuido distintos significados a través del tiempo. Por ejemplo, símbolos de rango, marcadores territoriales, jardines astronómicos, ayudas de memoria, sin faltar las teorías esotéricas, sobrenaturales y atribución a extraterrestres. Una de las hipótesis elaborada mediante reconstrucción etnohistórica apunta a un significado mítico religioso, asocia las esferas con el dios del trueno Tlachque y los dioses del viento y los huracanes de la mitología talamanqueña. También han surgido muchos mitos e hipótesis alrededor de estas esferas, su significado, sus constructores, fines, técnicas constructivas y de transporte, fecha y cantera de las piedras, hechas por descendientes de la Atlántida, geomorfosis natural, pociones secretas para ablandar las piedras, que en el centro tienen una semilla de café, participación de extraterrestres, ejes energéticos complementarios a Nazca y la isla de Pascua, delimitación territorial, hitos conmemorativos, representación del eterno femenino, dispositivos navegacionales, símbolo perfecto de la divinidad, fuente de energía y bienestar, dispositivos de equilibrio tectónico, puertas dimensionales. Vamos, una gran locura. La criptografía Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo, en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente se conserva en la biblioteca de Voynich de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale como MS-408. La datación por carbono 14 ha determinado que el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El análisis estilístico, tanto de la escritura como de las ilustraciones, ha corroborado su origen en el siglo XV y la procedencia de algún país de Europa Central, posiblemente Alemania o el norte de Italia. Se cree que el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio, quien pagó 600 ducados de oro por él, aunque no existe registro de tal operación, y es seguro que el manuscrito pasó a uno de sus consejeros, el médico y farmacéutico Jacobus de Tepenec, cuya firma es débilmente visible en el primer folio. Desde entonces estuvo en varias manos hasta acabar en la biblioteca del Colegio Romano. Allí permaneció más de 2 siglos, cuando en 1912 la colección que lo incluía fue adquirida por Wilfrid Voynich. El manuscrito ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales, lingüistas y aficionados, incluidos descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las hipótesis sugeridas abarcan desde un idioma o dialecto desconocido, algún cifrado sofisticado o un engaño sin sentido. Ninguna de las muchas soluciones reclamadas ha sido verificada de forma independiente y el manuscrito continúa sin descifrarse. El misterio de su significado y origen ha excitado al imaginario popular, convirtiéndolo en objeto de estudio y especulación. El caso de la Dama de Elche. La Dama de Elche es una escultura íbera realizada en piedra caliza entre los siglos V y IV a.C. Se trata de un busto que representa a una dama ricamente ataviada, cuyo rostro muestra unas facciones muy perfectas. En la cabeza lleva un tocado compuesto por una tiara cubierta por un velo, una diadema sobre la frente y, en los laterales, 2 rodetes que enmarcan el rostro y en los que iría recogido el peinado. La espalda y los hombros aparecen cubiertos con un manto que, en su parte frontal, deja al descubierto 3 collares con anforillas y porta amuletos, pendientes de placas e ínfulas a los lados del rostro y una fíbula que cierra la túnica. En la parte posterior posee una oquedad que sugiere su posible uso como urna funeraria. Originalmente estuvo policromada y con los ojos rellenos de pasta vítrea. Esta escultura ibérica del siglo V a.C., conocida como la Dama de Elche, plantea preguntas sobre su origen y significado. Aunque se han realizado investigaciones, el propósito exacto de la estatua sigue siendo desconocido. El lago de sangre en Irak. Este lago, ubicado en Irak y en el que se han tejido varias teorías. ¿Por qué es de ese color? Este lago rojo, ubicado en las afueras de la ciudad de Sadr, generó una larga especulación macabra cuando fue descubierto en 2007 por Google Maps. A pesar de que la imagen ya fue eliminada de los servidores del mapa, aún hay especulaciones de que esta zona no era más que mataderos y a veces vierten la sangre en canales. Sin embargo, a través de la revista National Geographic se indicó que el color rojo, en la que muchos especularon era sangre, en realidad se debe a la gran cantidad de algas que crecen en la zona. Incluso indicó en su publicación que, a medida que el lago se seca, aumenta su salinidad.
La alta concentración de sal del agua tibia hace que lo que queda del lago sea un excelente caldo de cultivo para las algas Dunaliella, que pueden volver el agua roja como la sangre. Nivel 5. El enigma de los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumran, Cisjordania, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 a.C. al año 66 después de Cristo, años antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Los manuscritos están redactados en arameo casi en su totalidad, solo con algunos ejemplares en hebreo y griego. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por el arqueólogo británico Sir Leonard Woolley, gracias a unos pastores beduinos en 1947, en una cueva en las cercanías de las ruinas de Qumran, en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Los pastores se encontraban buscando una cabra extraviada, y al lanzar una piedra dentro de la cueva para asustar al animal, sintieron que la piedra golpeó vasijas de cerámica, y así encontraron los recipientes donde se resguardaron estos papiros. Posteriormente, hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. El estudio del contenido y significado de los manuscritos del Mar Muerto muestran un judaísmo diferente al judaísmo rabínico posterior, más afín a la secta de los fariseos, pero que, al mismo tiempo, tiene varias coincidencias con el cristianismo, puesto que los manuscritos son contemporáneos a Jesús de Nazaret y a sus primeros discípulos. El estudio de estos es de gran utilidad para entender el nacimiento del cristianismo al interior del judaísmo. Las lágrimas de la Virgen de Akita. Nuestra Señora de Akita es el título católico de la Santísima Virgen María, asociado con una imagen de madera venerada por fieles japoneses que le consideran milagrosa. La imagen se conoce debido a las apariciones marianas informadas en 1973 por la hermana Agnes Katsuko Sasagawa en el área remota de Yusawadai, una periferia de Akita, Japón. Los mensajes enfatizan la oración, especialmente la recitación del Santo Rosario y la penitencia en combinación con visiones crípticas que profetizan la persecución sacerdotal y la herejía dentro de la Iglesia Católica. Las apariciones fueron inusuales, ya que la estatua de la Virgen María que lloraba se emitió en la televisión nacional japonesa y se hizo notar con la curación repentina de la discapacidad auditiva experimentada por Sasagawa después de las apariciones. El Canal 12 de TV Tokio grabó en video la estatua del llanto en diciembre de 1973. El tipo de sangre de la estatua y su tipo de sudor y lágrima fueron de los tipos B y AB, respectivamente. Un profesor del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Akita estudió el líquido, así como un especialista forense no cristiano, el Dr. Kaoru Sagisaka. Se confirmó que la sangre era de origen humano, al igual que las lágrimas. Después de una larga investigación, el obispo local John Shohiro Ito de Niigata aprobó que la aparición era de origen sobrenatural y digna de ser creída. El Vaticano no ha hecho una declaración oficial, dejándola a criterio del obispo local. El Codex Rohonsi. El Codex Rohonsi es una colección de escritos de un sistema de escritura desconocido. El origen del códice es incierto. Fue donado en 1838 a la Academia de Ciencias de Hungría por el conde húngaro Gustav Batthyány, junto al resto de su biblioteca. El códice fue estudiado por el húngaro Ferenc Toldy en 1840, luego por Paul Humfalbi, sin ningún resultado. El paleógrafo austríaco Dr. Mal revisó su validez. Josef Jirešek y su hijo Konstantin, ambos profesores universitarios en Praga, estudiaron 32 páginas del códice entre 1884 y 1885, sin resultados. Mihály Munkácsy, el conocido pintor húngaro, llevó el códice a París para estudiarlo entre 1890 y 1892, pero tampoco obtuvo resultado alguno. El códice tiene 448 páginas de 12 por 10 centímetros, teniendo alternativamente 9 y 14 filas de símbolos. Junto al texto hay 87 ilustraciones que incluyen escenas religiosas, laicas y militares. Las ilustraciones indican un entorno en el que cristianos, paganos y musulmanes coexisten. Los símbolos de la cruz, la media luna y el sol esvástica son omnipresentes. El número de los símbolos usados en el códice es cerca de 10 veces superior a los de cualquier alfabeto conocido, pero algunos símbolos aparecen raramente, por lo que podría tratarse de un no alfabeto, sino un silabario, o similar a los ideogramas chinos. El estudio del papel usado indica que fue realizado probablemente en papel veneciano, hacia 1430.
El idioma en el que fue escrito es desconocido. Se ha propuesto el húngaro, el dacio, el romano y otros. Ha habido algunos intentos por descifrar el significado del documento, sin éxito hasta ahora. La mujer de Isdal. En noviembre de 1970, el cuerpo gravemente quemado de una mujer fue encontrado en un lugar remoto del valle de Isdalen, en Noruega. Alguien había cortado las etiquetas de su ropa y rasgado las marcas distintivas de sus pertenencias como una forma de impedir que pudiera ser identificada. Cuando la policía comenzó a investigar su muerte, descubrieron rastros de mensajes codificados, disfraces e identidades falsas, pero nunca pudieron resolver el caso. En la mañana del 29 de noviembre de 1970, un hombre y sus 2 hijas jóvenes vieron un cuerpo en el valle de Isdalen. El cadáver estaba tendido sobre unas rocas, con los brazos extendidos como la posición de un boxeador, típica de los cuerpos que han sido quemados. Isdalen es conocido por los lugareños como el Valle de la Muerte, un sitio en el que la gente del medievo se suicidaba y en el que algunos excursionistas habían resbalado y caído en medio de la niebla en la década de 1960. Pero la mujer de Isdal no parecía ser una excursionista. Después de meses de trabajo, los científicos tienen un perfil de ADN ampliado. Los últimos resultados muestran que la mujer era de origen europeo, lo que hace que la teoría de que era un agente de Israel sea mucho menos probable. El caso de la mujer de Isdal ha estado sin resolver durante los últimos 52 años, pero ahora la ciencia actual ha vuelto a abrir la posibilidad de que este complicado misterio nórdico sea resuelto algún día. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo historia.